Red Hitji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que aflua luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro, a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que se cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes, queridos amigos de Radio Mantra FM. Como todos los miércoles a esta hora empieza Sirviendo a la Humanidad, ¿no? Un programa que trata temas espirituales, de conocimiento propio. A veces también tratamos temas sociales, pero desde una visión espiritual. Y bueno, felices de poner los temas sobre la mesa para investigarlos. Y una vez que se acaba el programa, a nosotros por lo menos nos queda el recuerdo, y cuando aparece algo decimos, esto va con lo que planteamos en aquel programa. Así que es una investigación múltiple la que hacemos. Y bueno, agradecemos a todos los que nos ayudan buscando citas sobre el tema. Y recuerdo que las últimas veces vengo diciendo que si algún oyente quiere buscar alguna cita del programa y nos la manda, bueno, Joana García, que antes participaba más activamente con nosotros, esta vez no hizo eso. Así que alentamos a todos los oyentes a estar al tanto del programa que vamos a hacer el miércoles que viene y a investigar. Nosotros siempre decimos que bueno, que cuando más aprendemos es cuando investigamos y buscamos las citas, el tema. No todo entra, pero lo hemos leído y entonces hemos aprendido, ¿no? Así que, y bueno, y gracias a todos los que manejan los audios, los videos, las imágenes, y a ustedes, queridos oyentes, por estar atentos, ¿no? Y a Radio Mantra por permitir que nos reunamos cada semana aquí. Bueno, vamos a ver quién está alrededor de la mesa. Lo veo a Arcano desde Barcelona. Hola, buenas tardes, buenos días. Pues mira, una sesión más, estamos en la 674. Hay que decir que mañana empieza el carnaval, más o menos, y después la semana que viene, el miércoles de ceniza, empezará la cuaresma, ¿no? Y el día 25 de marzo tendremos el Festival de Pascua. Y este viernes tendremos el nacimiento de la luna en Acuario. Y hay que decir que el tema de hoy es muy interesante, porque tiene que ver con esos espacios que conocemos todos del Agni Yoga, que a veces pasamos por alto. No digo más. Bueno, y ahí al lado está Carmen. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Daniel y compañeros? Pues muy bien, un saludo a los oyentes. Como ha dicho Arcano, un tema interesante y bueno, pues esperando aprender. En la vida puede ser un continuo aprendizaje y qué bueno tener estos momentos y compartirlos con los oyentes, a quienes les mando un gran abrazo. Sigue ahí al lado, está Rafa. ¿Cómo estás, Rafa? Hola, sí, bien, un saludo, buenas tardes y nada, como siempre aquí, contento de estar con vosotros por lo que podemos aprender. Es un tema interesante pero difícil, vamos a ver lo que podemos aprender sobre todo.
Y con eso que decimos que no lo resolvemos al tema, sino que lo dejamos sobre la mesa, ya todos los temas difíciles los podemos tratar, ¿no? Bueno, no importa. Y sigue el otro Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo estás? Pues hola Daniel, hola queridos compañeros y oyentes. Efectivamente, en este miércoles vamos a tratar un tema sumamente interesante y que nos va a llevar toda la vida el comprenderlo y el realizarlo de verdad. De modo que, bueno, no nos, que tengamos confianza, vamos a entenderlo, vamos a tratar de siempre que nos falte el buen humor y el buen amor y vamos adelante. Bueno. Un abrazo para todos. Bueno, y hoy cerrando el círculo mágico de Radio Mantra está Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, Dani, un cariño muy grande para todos ustedes y también para los oyentes también. Y me parece un tema que es muy interesante el que nos toca hoy y que es como que nos impulsa a una investigación, como han dicho ustedes, constantemente y también a la liberación. Así que vamos a ver qué opinan nuestros queridos compañeros. Bueno, y hablando de los oyentes, a ver, sé que estuviste buscando quiénes habían participado esta semana, ¿nos puedes decir algo? Sí, quienes nos han dejado comentarios, ya sea en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad o también en Face, a veces también por WhatsApp, y destacamos a Joaquín, Conchi, Joana, Casilda, Estela, Renato, Paula, Sandra, Elisa, Alicia, Tania, José Manuel, Winnie, María Dolores, Alfredo, Yolanda, Beth S., Mauricio, Marina, Atashi también, Bárbara, Pedro, Claudio. Bueno, les agradecemos mucho los mensajitos que nos dejan y la presencia a través de ellos. Mandamos un saludo grande a Tashi, un abrazo muy fuerte, lleno de amor y que ya lo voy a llamar por teléfono. Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de la ciencia de los intervalos. Vamos a presentar una investigación sobre el tema realizada en textos del maestro tibetano Vicente Beltrán Anglada y también en La Sabiduría del Corazón. La ciencia de los intervalos es un tema muy dinámico, esotérico, un misterio que requiere atención, silencio y serena expectación también. Es un aprendizaje espiritual. Un intervalo ha sido definido como una pausa creadora. Es el resultado del vacío provocado en cualquier vehículo de manifestación por efecto de la proyección sobre el mismo de las energías espirituales. Pero es un vacío en el que no ha intervenido el esfuerzo personal, sino la intensidad mística del propósito. Los intervalos son partes de la vida de la naturaleza y están relacionados también con la ley de armonía que rige el cosmos. Los encontramos en la vida del ser humano, en la respiración, entre dos pensamientos, entre dos emociones. Son zonas neutras equilibradas, en las cuales la energía espiritual ha sido invocada y cumple su función. En el planeta podemos observar el día y la noche que vienen armoniosamente compensados por las auroras y los crepúsculos, siendo la función de estos espacios intermedios el establecimiento del necesario ritmo entre luz y oscuridad. Con las estaciones también ocurre lo mismo. Se dice que la serena expectación es el vacío que produce el pensador entre dos grupos de pensamientos. Vicente Beltrán Anglada, nuestro querido amigo, cómo me hubiera gustado que estuviera vivo y lo pudiéramos entrevistar acá en vivo, ¿no? Pero bueno, ya se fue. Vicente explica el tema con un ejemplo, dice así: un espacio vacío lo suficientemente dilatado en la mente del sabio produce la inspiración o la iluminación. Un intervalo apreciable
entre el campo de actividad de dos deseos produce la regeneración del cuerpo emocional, pues introduce en sus compuestos moleculares el sentimiento de paz, de integridad y de belleza que surge del plano búdico planetario. Algunas preguntas. ¿Podemos descubrir y actualizar los intervalos creadores como almas espirituales? ¿Esclarece la importancia del silencio y la serena expectación? ¿Qué papel juega la atención como parte del Agni Yoga? ¿Cuál es su aplicación práctica? Bueno, hasta aquí la introducción. Ahora vamos a leer unos párrafos y luego conversamos entre todos. Un intervalo entre dos pensamientos, si es lo suficientemente extenso o dilatado, determina una zona neutra o vacía en la mente que permite la afluencia de ideas más abstractas o más sutiles. Tal es el principio de lo que ocultamente llamamos inspiración. Sin embargo, y contra el parecer de algunos pensadores, en la inspiración no hay esfuerzo. Si para captar una idea superior hay que esforzarse o poner en movimiento la dualidad mental que crea el pensamiento, la idea alcanzada no tendrá jamás la eximia cualidad y pureza de la inspiración. Los ambientes sociales de la humanidad están llenos de tensiones, de luchas y dificultades, y no queda lugar para el intervalo creador. Estos párrafos pertenecen al libro de Vicente Beltrán Anglada, Magia Organizada Planetaria. El discípulo, por la meditación y la disciplina, aprende durante su vida a producir intervalos elevados cada vez que concentra sus fuerzas en el plano de la vida del alma, y entonces, nuevamente por un acto de voluntad, exhala sus propósitos espirituales, sus planes y su vida al mundo de la experiencia. La forma mental que ha construido con respecto a la parte que debe desempeñar y la concentración de energía que ha logrado producir se hacen efectivas. La energía necesaria para el siguiente paso es exhalada por el alma y desciende al cuerpo vital, energetizando así al instrumento físico con la necesaria actividad constructiva. Este aspecto del plan se ha apreciado en la contemplación y en esa parte del propósito general de la jerarquía con la que su alma se siente llamada a cooperar. Son exhalados simultáneamente hacia el cerebro por medio de la mente, arrojando de sí las formas mentales. Textos procedentes de los escritos del maestro tibetano. Dense cuenta cuando se lee al maestro tibetano en sus escritos más sublimes, cuando te habla de la ciencia de los intervalos, alude a un intervalo entre dos pensamientos, un intervalo entre dos deseos, un intervalo entre dos respiraciones. ¿Cómo cambia la estructura del hombre con los intervalos? Nosotros pensamos sin intervalos, sentimos sin intervalos, respiramos sin intervalos. ¿Y qué podemos esperar? Una vida crítica constantemente sumergida en problemas y dificultades. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada. Bueno, yo recuerdo una vez que estaba en Brasil, creo, y estábamos mirando el sol, que era un atardecer y iba bajando, y cuando tocó el horizonte y se empezó a hacer de noche, ¿no? Alguien dijo, vamos a hacer un pedido por la humanidad, entre todos, que justo cuando cae el sol y antes que se haga de noche es el mejor momento para hacer el pedido, ¿no? Yo recuerdo que en aquel momento dije, bueno, los pedidos, si son buenos por el bien de la humanidad, da lo mismo que se hagan cuando se hagan, ¿no? Y ahora me vengo a enterar que no sé si esa persona sabía de los intervalos, pero es un intervalo entre el día y la noche, ¿no? Y es el momento para hacer magia, para hacer magia. Y bueno, de la misma manera,
La inspiración, las pequeñas inspiraciones que a veces vienen o pequeñas ideas que parecen inspiración, no me fijo yo en si hay un intervalo o no hay un intervalo. Es interesantísimo todo esto de los intervalos, es decir, buscar el momento en que hay un intervalo para hacer ya sea un pedido o iniciar una magia, y el tibetano hablaba de cuándo se lanza el proceso mágico. Y es si lo dicen ellos, debe ser importante para tener en cuenta. ¿Qué le parece, compañero, este asunto? Pues mira, es un tema que a veces se resulta complejo porque asociamos la fase del intervalo a la carencia, a la ausencia de actividad espiritual, pero es mentira. Es el momento en que posiblemente más actividad espiritual existe. Es decir, es una actividad, una forma de hacer que escapa a la comprensión de la mente. Por lo tanto, hay que apostar por ella, porque resulta que esos intervalos, por el grado de comprensión que tengo de los mismos, son los que realmente nos alimentan, en el sentido esotérico del término. Así que en el momento que estos intervalos formen parte de nuestra propia vida y sepamos darnos cuenta e interactuar con ellos, se dice que la corriente pránica más refinada vendrá a nosotros y la salud o ese estado de no problemas, tanto en los diferentes vehículos de la personalidad, será una realidad de conciencia. Sí, esto es importante porque se suele pensar en la respiración, ¿verdad? Se compone de 3 fases, aunque una respiración habitual tiene 2, inspirar y expirar. Pero cuando es lenta, se nota la tercera, la que hay entre ambas, que es donde no hay ni inspiración ni expiración, donde acaba la inspiración y todavía no empieza la expiración, y viceversa, este sentido. Pero luego hay otra forma de entender lo que es la expresión, la impresión y el silencio. Esto lo explica Antonio Blay en sus libros, que cuando nosotros estamos expresándonos, por ejemplo, estamos hablando, eso es algo que surge de dentro y se dirige hacia afuera. Cuando estamos escuchando, es al revés, es algo que viene de fuera y lo recibimos nosotros. Por ejemplo, en una conversación, si la hacemos correctamente y con atención, estamos escuchando al que nos habla y luego hablamos. Pero en el momento en que no estamos ni expresándonos ni recibiendo como impresión, es un momento de silencio, lo dice. Y explica algo muy cotidiano, y es que la idea que tenemos de nosotros como de los demás, en ese momento de silencio mental, si lo hay, entonces es el momento más propicio para poder recibir inspiración o algo que venga de arriba, o disolver la idea que tenemos de nosotros, las ideas de la mente. Por lo tanto, si es entre 2 pensamientos, es un silencio donde no estamos pensando, entonces la mente deja vía libre para que algo de arriba, energías superiores, la inspiración, la intuición, descienda. Esto es interesante para poder darnos cuenta de que en los momentos de silencio es cuando llega la inspiración. Pero si notamos a veces inspiración o intuición en momentos que estamos pensando, es porque ya está esa intuición a flor de piel. Y entonces durante el proceso de pensar también puede surgir. Pero realmente llega cuando está la vía libre. Cuando estamos pensando es la mente y está interfiriendo para que pueda llegar algo más sutil, que son los pensamientos. Por eso es algo fundamental si queremos ir más allá de nuestros hábitos de pensar y de estar repitiendo siempre las mismas cosas. Pues a mí me gustaría ahondar un poquito en esa idea con la que empezaba Jesús, que estos intervalos tienen una gran importancia porque son un alimento, son el momento en el que uno capta el alimento espiritual. Y la reflexión que yo me daría sería la siguiente: nosotros estamos viviendo por lo general en un mundo de inercias. En esas inercias tenemos poco control. Sin embargo, fijaros, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros
miércoles a miércoles, miércoles a miércoles, miércoles a miércoles. Estamos estableciendo un ritmo, estamos rompiendo unas inercias. El ritmo es fundamental porque es el que rompe la inercia y lleva finalmente a un equilibrio. Y esto tiene que ver también con estos procesos de respirar, que no tiene solamente que ver con la respiración física, sino que nosotros estamos haciendo, nos alimentamos en momentos determinados, cuando hacemos una meditación o cuando hacemos un estudio, en términos, bueno, pues de estar abiertos a lo que estamos leyendo o trabajando, o en estos momentos en los que nos reunimos con estos fines de investigar. Todo esto son pequeños vacíos en el marco de la vorágine de vida que nos lleva y que nos trae. Si nos damos cuenta de la importancia de esta apertura y de este vacío porque en definitiva, aunque ahora mismo estemos hablando, no quiere decir ello que no estemos practicando un determinado tipo de silencio de lo que son nuestros pensamientos cotidianos o de las maneras en las que habitualmente venimos trabajando. Es verdad que esto tiene muchas dimensiones y muchos recorridos y tiene la capacidad de entender el intervalo, nos puede llevar pues eso, a lo que decía antes finalmente Rafa, ¿no? Que la inspiración está en nosotros porque estamos en un cierto grado de equilibrio fruto de que nosotros hemos incorporado el intervalo de manera rítmica, de manera habitual, natural. Respetamos todos los procesos, pero el proceso del alimento en lo espiritual está presente. Por tanto, bueno, que sepamos que estamos en la posibilidad de tomar conciencia, con atención, con cierta reverencia a estos procesos, porque son alimento espiritual. Sí, se me ocurre también que, como habéis dicho, los intervalos pueden darse en muchos diferentes niveles y las personas en general buscamos esos intervalos casi sin saberlo. Por ejemplo, ¿quién no espera el fin de semana? Pues ese periodo en lo que uno deja de hacer lo que estaba haciendo y se puede dedicar a otras cosas. Los periodos de vacaciones, periodos, ¿a qué me refiero? A periodos en los que una actividad cesa y tenemos como un momento de descanso. Hay una pausa de algo para retomar la misma actividad o diferente, renovados. Entonces, dentro de nosotros, ¿cuántas veces hay esa idea de necesito una pausa, necesito un descanso, necesito un cambio? ¿Y qué estamos diciendo con esto? Que necesitamos en realidad profundamente ese intervalo creador, que es ese pararnos, pero no pararnos para enzarzarnos con algo parecido a lo que hacíamos, sino ese silenciar todo lo que estábamos haciendo y descubrir nuevas perspectivas que, como decíais, se pueden dar en estos momentos en los cuales lo habitual, lo rutinario, lo cotidiano, de momento cesa y damos posibilidad para que aparezca algo nuevo. Entonces, estos momentos, estos intervalos, nos ofrecen esa posibilidad. ¿Y cómo podemos aprovechar más esa posibilidad? Como hemos dicho, con la atención, estando muy atentos. Y qué bueno es a veces hacer un descanso, y nos lo aconsejan, incluso ahora lo aconsejan en mindfulness, aunque sea 5, 10 minutos al día. Párate un momento. Toma conciencia de tu cuerpo, respira y aprendamos a ser todos más conscientes, a utilizar esto. Esto a nivel cotidiano. Después ya nos está diciendo Vicente Beltrán Anglada, el maestro tibetano, que ahí, en estos momentos de silencio, si vamos profundizando, hay un nivel creador o un nivel receptivo muy importante, es decir, podemos captar ideas abstractas que si estamos en el habitual ajetreo cotidiano no van a aparecer. Y es importante estos momentos
y que nos ayuden también a ser más conscientes en el día a día y que nuestro pensamiento vaya adquiriendo otra calidad, otra sutileza y que no, gracias a esto, gracias a esta, diría, purificación que se da en los intervalos, nuestro pensamiento puede a lo largo del día, a lo largo de nuestras habituales acciones, puede adquirir, como decía, más sutileza, más pureza, menos ego, menos yo, menos pensamientos alrededor de lo que es la personalidad, y así empezar a vivir la vida y a observar todo desde otro punto de vista más elevado que el de la personalidad. Así que muy interesante pararse con mucha atención y darnos cuenta, nos estamos permitiendo estos intervalos y los estamos captando alrededor nuestro. Qué pregunta, Carmen. Nos queda ahí para que todos reflexionemos. Y cuando se habla de esta ciencia de los intervalos, en realidad es un aprendizaje espiritual, por lo cual a través de esa práctica de atención, diría de silencio, y de los grados de silencio que van experimentando distintos seres humanos, ya sea a través de la meditación o aquellos que naturalmente van vivenciando también en la vida cotidiana el silencio, estos intervalos se hacen más, se los conoce mejor. ¿Por qué? Porque se van dando cuenta todos estos seres de la magia que va produciendo esa zona que es como compensada de energía. Y esta comprensión surge de la experiencia de lo que es el silencio y la atención principalmente, y la serena expectación, porque si se hace una observación, por ejemplo, en el caso del día, de las distintas fases del día, de los diferentes, que nos dice don Vicente, por ejemplo, elementos débicos que hay a lo largo de todo un día a disposición de aquellos que viven en serena expectación, por ejemplo, los devas dorados, ¿no? Ahí es como que todo va encontrando un sentido muy profundo. Por eso en un primer momento podemos ver estos intervalos como pequeñas pausas, ¿no? Y él los va poniendo, en el caso de la mente, de la emoción, cómo va ejerciendo esa influencia positiva también en la salud. Ahora, si estos intervalos creadores son enseñados espiritualmente, es porque también tienen una función de servicio espiritual, ya que a través de este servicio y de esta profunda atención que se produce cuando ocurren, se puede también atraer no solamente las ideas, sino también irradiar esa energía al medio ambiente. Es decir, ese descubrimiento de lo que ocurre y de la conciencia que se puede tener en estos intervalos, me parece que es un camino que se va descubriendo y que hay que prestar mucha atención, porque sería muy importante para la liberación del ser humano. Es decir, aprender el manejo de la energía y lo importante que es todo eso cuando se tiene conciencia. Entonces pasa a ser más allá de lo que estamos acostumbrados, que es una pausa, a un proceso interno de suprema importancia. Bueno, me estoy recordando de que Consuelo Martín tiene un libro que se llama El silencio creador, ¿no? Y entonces, siempre que hablamos de creación, es como que viene la idea de que es una actividad. Y si hay silencio, ¿cómo va a haber una actividad que es una creación? Pero evidentemente, por lo que venimos hablando,
cuando hay pensamientos, es decir, no hay silencio, hay un barullo mental, no puede haber creación. Solo en el punto medio entre dos pensamientos, cuando hay silencio, es cuando surge la inspiración o ideas creadoras para lo que estamos haciendo, para nuestra vida, para lo que sea. Yo recuerdo que alguna vez alguien, un pintor que hacía una exposición, yo estaba por ahí detrás, ¿no? Había ido a ver las obras que había presentado y la verdad que me parecían bastante feas, no le encontraba una belleza por lo que había pintado, era una pintura abstracta, ¿no? Y el pintor dice, yo cuando me viene el acto creativo es después de un rato que estoy sentado tomando un whisky, dice, y entrando en mí mismo y ahí viene el acto creador y qué sé yo, agarrará las pinturas, las tira contra el lienzo así, a lo loco, ¿no? Y después es una obra de arte aparentemente. Y yo, por mis propias experiencias de cuando he tomado whisky o cervezas una tras otra, lo único que logro es un emborrachamiento en las células cerebrales que ahí no puede haber ningún acto creador, ¿no? El acto creador es un acto con una energía superior a la que normalmente tenemos y no es así, ¿no? Como decía el pintor. Ahora me queda más claro que el acto creador o el momento de inspiración viene cuando el espacio entre dos pensamientos se alarga, ¿no? Se alarga y se puede profundizar en el silencio y ahí pueden surgir sin esfuerzo, porque el esfuerzo lo hace la mente y mientras esté la mente haciendo esfuerzo no hay silencio. Entonces, todo va quedando claro con esto de la ciencia de los intervalos, es decir, saber buscar qué momento del día y saber buscar el momento de silencio creador para si estamos escribiendo, haciendo un escrito que nos pidieron, un ensayo, o escribir un libro, o resumir algo para un programa de radio, es algo científico, ¿no? Hay que cumplir determinadas reglas y va a surgir la inspiración como consecuencia. Bueno, ¿qué les parece si vamos a las noticias? Novilunio de Acuario. Durante el periodo de luna nueva, nos concentramos en cómo puede manifestarse el plan, considerando los diferentes medios, a través de los cuales el poder de la vida una y el amor del alma una se pueden expresar a través de los servidores del mundo. Te invitamos a participar de la meditación mundial de Novilunio de Acuario, que se realizará el próximo viernes 9 de febrero a las 8:30 horas Argentina, 12:30 horas de España, por Radio Mantra FM. En esta oportunidad conversaremos sobre Karin Bedi, activista social india. Y otra noticia que tenemos es la relativa a un programa anterior que tuvo por título Sufrimiento, causa de sufrimiento humano. La ignorancia, causa de sufrimiento humano. Ese es el título correcto. Bueno, pues os invitamos a ver este programa porque de alguna manera, bueno, está subido en YouTube de Sirviendo a la Humanidad porque consideramos que es realmente interesante. Su contenido es el siguiente. Este es el reto que todos debemos enfrentar en la vida, la toma de conciencia de lo que son las leyes de la naturaleza, su comprensión y adaptación a ellas. Esto supone pasar de la ignorancia al conocimiento y en una fase ulterior a la sabiduría. La ignorancia es la falta total de conocimiento propio. La mayoría somos superficiales, triviales, y el sufrimiento y la ignorancia son parte de nuestra condición.
De nuevo, eso no es una exageración ni una suposición, sino un hecho real de nuestra vida cotidiana. Somos ignorantes de nosotros mismos y eso produce gran sufrimiento. Penetrar en nuestro interior, en lo profundo del silencio, gracias a la atención superior, y allí contemplar la verdad, eso nos saca de la ignorancia y del sufrimiento. Bueno, estas cuestiones que os hemos relatado son lo que conforman este interesante programa. Y saber que podéis suscribiros al canal de Sirviendo a la Humanidad y recibiréis notificaciones de los nuevos vídeos, por supuesto gratuitos, que se van subiendo. Y nada, que sepáis que nos alegra recibir vuestros comentarios a todos ellos. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y luego seguimos conversando del tema de hoy. Estás escuchando Mantra FM. Sonidos trascendentes. Para comunicarte con la red HITGI Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, vamos a iniciar el segundo bloque de este nuestro programa de hoy que lleva por título La ciencia de los intervalos. Y bueno, el título está tomado de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, que con ese título nos sugiere que esto no es una cosa casual o que esto es una cosa, esto es una ciencia. Y por ello se nos invita a que observemos atentamente los procesos de la naturaleza. Si lo hacemos, vamos a poder comprenderlo y vamos a darnos cuenta de que en todas nuestras vivencias del día a día, que son múltiples, y en la vida de la naturaleza, estos intervalos están presentes. Si contactamos con ellos, vamos a poder, de alguna forma, tomar conciencia de cómo afectan estas leyes, cómo nos rigen y vamos a poder sacar un buen partido de ello. Bueno, sin más prolegómenos, vámonos como siempre a unos textos y luego compartiremos. Adelante. Cada periodo respiratorio consta de una inhalación, una pausa, una exhalación y otra pausa. Penetra, no sale rápidamente, sino que se queda dentro del organismo vivificándolo, transformándolo, rejuveneciéndolo. Por esto, cuando se dice esotéricamente que el hombre no sabe respirar, está enseñando el gran misterio de los intervalos, que no son utilizados por los seres humanos. Hay que aprender a respirar convenientemente para, de esta manera, por analogía, llegar al silencio. Una conferencia de Vicente Beltrán Anglada llamada La ciencia de los intervalos contienen estas palabras. Está el silencio entre dos notas. Está el silencio entre dos pensamientos, entre dos movimientos. Está el silencio entre dos guerras. Está el silencio entre marido y mujer antes de empezar a discutir. No estamos hablando de esta cualidad del silencio, ya que estos son temporales, desaparecen. Estamos hablando de un silencio no producido por el pensamiento, no cultivable, que llega solo cuando uno ha comprendido el movimiento total de la existencia. En eso hay silencio. No hay pregunta y respuesta. No hay reto. No hay búsqueda. Todo ha terminado. En ese silencio hay una gran sensación de espacio y belleza y una extraordinaria sensación de energía. Entonces llega aquello que es eternamente, intemporalmente sagrado, que no es el producto de la civilización, el producto del pensamiento. Eso es el movimiento total de la meditación. Es un texto del libro Esa luz en uno mismo de Krishnamurti. Cuando entras en el ahora, sales del contenido de tu mente. La corriente incesante de pensamientos se apacigua. Los pensamientos dejan de absorber toda tu atención. Ya no te ocupan completamente. Surgen pausas entre pensamientos, espacio, quietud. Empiezas a darte cuenta de que eres mucho más profundo y vasto que tus pensamientos. Es una frase que pertenece a Eckhart Tolle. Pues muchas gracias por estos textos tan bien escogidos. Me han llamado la atención en cada uno de ellos, una cosa en particular. En el primero de ellos nos dice Vicente Beltrán Anglada que esotéricamente el hombre no sabe respirar. Yo creo que eso equivale a que no sabemos vivir. Y en el segundo, por ejemplo, Krishnamurti nos dice que este intervalo, este silencio, solo llega cuando uno ha comprendido el movimiento de la existencia, es decir, de alguna manera también cuando ha aprendido a vivir. Y en el tercero de Cartole me llama la atención fundamentalmente una palabra que es quietud. Vivimos con muchas prisas y lo que necesitamos es quietud. Bueno, compañeros, ¿qué os sugieren estos textos? ¿Qué queréis aportar? Pues mira, yo volvería a insistir en esto del espacio neutro,
que en el fondo es contactar con la energía búdica, como ya hemos podido ver, y que la enseñanza de Vicente del Agni Yoga, expresada a través de la expresión, valga la redundancia, de serena expectación, es una vivencia típica de la vida, es decir, alejada del mundo de los efectos y focalizada en las causas. Entonces, cuando hablamos de la respiración, yo prefiero utilizar el término teniendo en cuenta que no es exactamente lo que entendemos por la rotación de la Tierra, es algo mucho más profundo. Es comprender la energía que moviliza y la energía con la cual interactúa con nosotros y nosotros con él. El día que esto lo podamos alcanzar, ese día se abrirá una puerta para nosotros y entraremos en un camino superior, una antakarana superior. Pero en el día a día, curiosamente, cuando una persona tiene pequeños vacíos o pequeños espacios de silencio interior, estos intervalos maravillosos, pues a veces si lo comenta es considerada a veces como una persona distraída, que prácticamente no se ocupa del trabajo que realiza y que prácticamente está soñando. Y mi pequeña experiencia me dice que cuando estos intervalos son potentes, la energía que recibo me permite estar trabajando horas y horas sin fatigarme. Sí, anteriormente, pues yo pensaba con la mente. Digo, pues a ver qué es lo que puedo expresar cuando me toque. Y digo, pues nada, se trata de hacerlo de otras veces, silenciar la mente y ya vendrá. En ese momento surge, no es por primera vez. Esto pues nos puede ocurrir según la experiencia que tengamos más veces. De tal manera que la preocupación que es mental, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer cuando llegue el momento? Eso es la mente la que está ahí interfiriendo y creando una tensión. Pero ¿qué ocurre cuando nos relajamos? Y la relajación, que suele entenderse como física, es también emocional y mental, con confianza de que en ese momento, sea hablar, hacer o tomar una decisión, llegará lo más adecuado. De tal manera que el silencio que se puede conseguir con la práctica de meditaciones, ¿verdad? Meditaciones de silencio se hablan muchas veces en este programa, se hacen aquí en este programa. Entonces, o tratando de estar lo más atentos posible, utilizando lo menos posible la mente, solo cuando haga falta, pues esto, aunque parezca imposible, costoso, pues poco a poco se va consiguiendo. A veces se consigue ciertos logros, pero luego puede volver otra vez aquello que tiene tanta fuerza adquirida con los años. Se resiste, la mente se resiste a dejar de ser protagonista. Por lo tanto, hay que tomarse con mucha paciencia el insistir. Y poco a poco aquello, aunque parezca que se pierde y se vuelve a lo anterior, no es así. Se va acumulando. Algo en nuestro interior va fortaleciéndose para que cada vez sea por lo menos más factible, más posible conseguir ese silenciamiento mental, por consiguiente ir dejando de sufrir, por consiguiente ir intuyendo más y más. Bueno, yo recuerdo que hablábamos con Vicente en un lugar cerca de Rosario, en una quinta, y surgió el tema de esto de escribir textos esotéricos para ayudar a las personas a comprender. Y Vicente se sonreía y nos miraba, escuchaba lo que decíamos. Y en un momento determinado, cuando la gente se calló, él dijo, dice, si tú tienes la suficiente atención, puedes escribir libros como escribió el maestro tibetano, los libros azules. Dice, porque los libros azules son el fruto de la atención del maestro. Claro, analizándolo ahora, nosotros sabemos que la atención genera silencio. Y en el silencio, cuando no hay pensamientos, está el espacio creador, está la energía neutra. Uno puede entrar en el plano búdico, ¿no? Y contactar con los ángeles
que transmiten todo aquello que tiene que ser conocido y todavía no se ha manifestado. Y realmente esto es una ciencia, ¿no? Es una ciencia en el sentido de que si nosotros estamos entre dos intervalos de pensamiento, es decir, estamos en el silencio y ahí hay creatividad. Y lo interesante es que ese espacio entre dos pensamientos se puede alargar y para que sea eterno, para que sea eterno ese espacio entre dos pensamientos, hay que vivir completamente atentos todo el día. Y me viene a la memoria Ilie Joara, que era un místico cristiano en Rumanía, como dicen acá, em, y él en un momento alcanza una especie de liberación y de iluminación. Y ahí comenzó a escribir. Antes él no había escrito nada, no había escrito libros. Y escribió 14 libros hasta que se murió. A nosotros nos llegó un resumen de esos libros, 4 libros, lo que el traductor quiso escoger, pero él entró en un proceso creador muy prolífico y contando una serie de cosas tal como él las iba experimentando, ¿no? Entonces, yo creo que conocer la ciencia de los intervalos ayuda a que nosotros busquemos conscientemente el momento para que se produzca la creación o la inspiración. Si, si todavía no hemos podido controlar el pensamiento, aunque nos sentemos a meditar en silencio, pues hay que tener paciencia. Pero sabemos por dónde va la cosa, sabemos que si prestamos atención y se genera el silencio, y luego sabemos que si ese silencio se perdura, se vuelve eterno, hay un estado de serena expectación o de contemplación. Entonces, en ese estado todo se vuelve creativo e inspirado e iluminado. Y el camino está señalado. Ahora falta, digamos, que cada uno se trabaje y lo lleve a la práctica. Yo lo que quería aportar es la relación de los intervalos con la invocación. Y me ha venido a la mente, por ejemplo, el mantra que recitamos al final de este programa y en tantos otros lugares, la gran invocación. Después de cada estrofa, hacemos una pequeña pausa, un silencio. Eso sería un intervalo. ¿Y qué ocurre en ese intervalo? Resulta que nosotros, bueno, claro, conocemos el mundo físico, vivimos, nos movemos en este mundo, estamos empezando a conocer sobre otros mundos, pero quizá tenemos esa intuición de que en esos mundos hay muchos seres invisibles, ángeles, maestros, que están también colaborando con nosotros para la evolución de la Tierra. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos la gran invocación y hacemos esa pequeña pausa, nosotros hemos emitido una invocación hacia algo superior, hemos emitido un llamado. Y en esa pausa hay una respuesta. Nosotros como seres humanos estamos vibrando a un determinado nivel, pero la respuesta que nos llega es de un nivel mucho más superior. Y la respuesta que nos llega de ese nivel superior está en consonancia con el silencio que nosotros podamos hacer en los intervalos. Entonces, por ejemplo, cuando en nuestra vida cotidiana siempre estamos invocando porque el pensamiento es invocativo. Imaginemos que empezamos el día con una invocación al amor. Hoy quiero comprender, amar, profundizar, contactar con el amor búdico en la medida de lo posible. Si nosotros hacemos como esa pequeña invocación diaria, esa o cualquier otra, en ese nivel de buena voluntad y de comprensión, hay que dejar ya acallada la mente para que pueda venir la respuesta, para que la vida nos pueda mostrar aquello que estamos pidiendo, estamos invocando con nuestra actitud. Entonces, el ser conscientes de que nuestra actitud, nuestra palabra, nuestro pensamiento, todo es invocativo,
pero a un cierto nivel vibratorio. Y para poder trascender ese nivel necesitamos del silencio, porque en ese silencio se pueden manifestar esas energías superiores. De ahí los intervalos que estamos explicando hoy, que tienen que ver con la creatividad, con la captación de energías superiores, con la purificación, en definitiva, con la transmutación que ya no realizamos nosotros. Por eso se dijo en una de las citas, en la primera parte, que es sin esfuerzo. ¿Pero por qué sin esfuerzo? Porque el esfuerzo en su momento habrá estado en ese acallar la personalidad, porque no es fácil para algunas personas. Ayer hablábamos con un amigo que nos decía que para él era imposible acallar la mente, ¿no? Pero démonos esa oportunidad y aunque parezca difícil o muy costoso, muy dificultoso ese acallar la mente, si ponemos esa actitud de querer penetrar en esos recintos más allá de la mente o planos más allá de la mente y tenemos la paciencia y la constancia de proponernos estar en atención, van a llegar y vamos a experimentar esos intervalos y vamos a ver el beneficio que nos traen. Así que bueno, pasará de ser algo teórico, que es bueno saber la teoría, pero en la práctica disponernos a tener mucha paciencia, mucha confianza en que esto está, que tenemos ayuda de seres que están vibrando mucho más a un nivel mucho más superior que nosotros y que tenemos esa receptividad en la medida en que estamos silenciosos. Bueno, la experiencia de estos intervalos la tendremos algún día entonces, Carmen, sin esfuerzo, con la entrega, con dejar de hacer, de luchar. Creo que aparecerán en la vida de cada ser humano cuando sea el momento exacto. Es decir, sin buscarlo, llegará, porque será fruto de una maduración espiritual. Y, y una vez que esto suceda, querrá decir que ya la atención, esa serena expectación, ese silencio, ya no estarán limitados a un momento meditativo, no, ya será toda la vida del ser humano, porque irá creciendo en atención, creciendo en grados de silencio y de serena expectación, que también se dice que así se va avanzando espiritualmente. Entonces, quizás la vivencia de estos intervalos no será algo que hemos de anhelar o de querer vivenciar, sino será el resultado de una vivencia espiritual, de un darse cuenta de cómo son las cosas, de cómo es la vida, decía Jesús Iglesias, ¿no? Del vivir ese arte de la vida. Y bueno, nos queda esa práctica que recién nos mencionaba Carmen, de ir vivenciando esos pequeños espacios, y la potencialidad de estos intervalos llegará cuando, bueno, cuando sea el momento de cada uno. Parece que hay un intervalo también ahora que nos invita a alimentarnos de esos silencios. Yo creo que en cierta forma la ciencia de los intervalos nos llama a mirar que se producen en todo cuanto hay en la naturaleza. Yo estaba pensando en las fases que no son fases secuenciales, aunque quizá podamos entenderlas así para que las comprendamos mejor, del Agni Yoga. La verdad es que el primer movimiento es el de la atención, el del silencio es el de la serena expectación y el de la expiración es el de la disponibilidad, el de la adaptabilidad, es decir, la expresión de ese momento creativo, de esa energía que se ha producido en los momentos causales, en los momentos en los que la mente está completamente en silencio.
claro, si hablamos de estos silencios creadores son en los planos causales. Hemos tenido que hacer, obviamente, primero una gimnasia importante en lo psicológico, de ir acallando pues todos los ruidos de la personalidad, de manera que cuando se hace un silencio verdaderamente creador, mm, es de la personalidad de lo que estamos hablando, es la personalidad, los deseos y la mente las que están calladas en disposición de entender, de leer lo que la vida nos está queriendo decir, porque la vida siempre nos está hablando, la vida siempre habla, la vida habla con la voz del silencio. Entonces la cuestión es que, bueno, si esto es un proceso científico que tendremos que ir aprendiendo, hagamos esa gimnasia, hagamos esa atención, enamorémonos de esos silencios, de esos pequeños instantes que son realmente los más potentes en la vida dinámica de todo cuanto existe, ¿no? Entonces, bueno, mucha paciencia, mucha tranquilidad, mucha observación, mucho darse cuenta y saber que la propia naturaleza ya en sí misma encierra todos los secretos y nos los está dando simplemente con que la respiremos con un poquito de presencia. ¿Quién querría decir alguna cosita más? ¿Queréis apostillar algo más? ¿O nos vamos a la meditación? ¿Cómo queréis? Bueno, yo lo que diría que yo creo que la enseñanza de este programa que nos queda para todos, acá nadie cree que se la sabe todas, em, la enseñanza que queda es aprendamos a generar intervalos en forma consciente para todo aquello que tenemos que hacer. Ustedes imagínense la reunión de ministros de un gobierno, ¿no? Si todos hablan uno tras otro, se pisan y quieren imponer su punto de vista. Bueno, si no es el gobierno, puede ser una reunión de la oposición, a ver cómo revientan al gobierno, ¿no? Y también si todos hablan y quieren imponer su forma o su idea, no sale nada nuevo de ahí, no sale nada que pueda mejorar la situación. Tal vez tanto en esas reuniones que he mencionado como cualquier otro, lo que cabe es, bueno, hagamos silencio. Tenemos este tema para tratar. Hagamos un rato de silencio y a ver qué va surgiendo. Recuerdo que Vicente nos contaba de su amigo cuáquero que vivía en Estados Unidos, que lo fue a visitar, que decía que los cuáqueros se planteaban un tema y hacían un silencio, y después en la medida que a alguien le surgía una idea, iban hablando, pero muy lentamente, ¿no? Después otro silencio y hablaba otro. Es decir, eso es, yo creo, utilizar conscientemente la ciencia de los intervalos. Este, a mí me queda esa enseñanza y bueno, voy a tratar de ponerlo en práctica. Muy bien, pues dicho sea, quede la invitación para que todos tratemos de aprender a establecer esos silencios en nuestra vida y que sepamos leer el susurro de la vida, lo que nos está invitando a realizar. Bueno, pues adelante, Marcela, vamos allá con la preparación de la meditación. Y vamos a prestar atención a la respiración. Así que para prepararnos, tratemos de estar cómodamente sentados y llevamos la atención a la inspiración, a la pausa que se va produciendo, a la exhalación, a la pausa, y así esto nos ayuda a vivenciar también estos intervalos, a aquietar las emociones, la pausa que se produce entre una emoción y otra, también aquietar la mente, vivenciar esa pausa, ese espacio, ese intervalo entre los pensamientos, esa vivencia
de paz, de integridad, es parte de esta ciencia, de la ciencia de los intervalos. Y en esa quietud, en ese silencio que vamos vivenciando, que vamos experimentando, vamos a dirigir nuestra mirada ahora hacia el ángel solar, aquel que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos y presentes en una conciencia de ser aquí y ahora que surge de un silencio infinito que la rodea por todas partes. Así, en el corazón del ángel solar permanecemos. Visualicemos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales, blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales, blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Recitemos 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invoquemos a los maestros del Cono Sur. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y las energías de los 3 maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y las energías de los 3 maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Digamos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres,
que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y se selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias, Dani, por guiarnos en la meditación y queremos invitarlos el próximo viernes y vamos a estar recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Si participan, dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad. Y podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención. Y os recordamos también las meditaciones de silencio con esta frase. Tal vez podría llamar más nuestra atención la importancia del silencio si supiéramos que en el silencio hay una puerta que lleva a todos esos lugares que anhelamos. Así que si os interesa investigar, ir descubriendo qué hay tras esa puerta, os invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio de manera grupal. Las realizamos los lunes y los jueves a las 17:30 horas de Argentina, 21:30 horas en España. Por Google Meet suelen durar la meditación en sí unos 25 minutos y con la presentación y la lectura pues unos 30-35 minutos. El link para participar lo podéis encontrar en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias. Sois todos muy bienvenidos. Es una experiencia bonita, la recomendamos porque nos va bien y ojalá os pueda ir bien a vosotros también. Antes de irnos, queremos decirle que el próximo miércoles el tema será unidad, no dualidad y conciencia cósmica. Hemos notado que algunos autores hablan más de la no dualidad, sobre todo los Advaita, César, Consuelo Martín y otros hablan más de unidad, la unidad que se percibe como una realidad en el plano búdico, y Vicente también a veces dice conciencia cósmica, ¿no? Cuando se abre el corazón y uno se empieza a unir con todos aquellos que tienen su corazón abierta, dice, y ahí ya te uniste a la conciencia cósmica, ¿no? Entonces queremos saber qué relación hay entre estos tres términos, unidad, no dualidad y conciencia cósmica. Vamos a estar investigando sobre este tema durante toda esta semana, así que siguiendo el ejemplo de Joana, si encuentran algo, nos lo quieren mandar, será bienvenido y en caso de ser pertinente lo pondremos en el guión del programa. Y bueno, hemos llegado al final del programa, esperamos que haya sido de vuestro agrado, que les haya dejado algo, a mí me ha dejado mucho aprendizaje y bueno, si nos querés seguir escuchando podés seguir las sugerencias de pantalla y nada más, reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta el miércoles.